Este señor no es capaz Kevin, de mira, denunciar la herejía que enseña su hermano Abel HS, y eso es formar parte de esa herejía y decir que Jesús no fue Dios aquí en la tierra. dos personas Es una herejía condenada dos en el personas concilio de adultos, Nicea. señor Kelvin. Explícatelo tú eso, yo estoy tranquilo aquí. No, claro, por supuesto, Adelante. por supuesto. Aquí nadie más va a subir, nada más usted y yo vamos a dialogar del tema, ya que usted por ahí anda también en su canal diciendo muchas cosas del catolicismo, ¿no? De nosotros los católicos. Sí. Listo, perfecto. Que era Pero, católico, que era listo. soy ex seminarista, claro, era Ok, católico, de ahí me sacó Dios maestro de la iglesia Perfecto. católica. Ahora Perfecto, pero evangélico, pentecostal, a ver, trinitario. pero quiero ser es trinitario, Refuta ¿verdad? católico. Listo. Refuto católico, claro. Esa es mi Listo. pasión. Vamos a ver si puede refutar el señor Kevin. Vamos a ver si Saludos a tiene, los HS ahí, saludos a los HS. vamos a ver Saludos. si tiene la Adelante. capacidad, señor Kevin, de denunciar esa herejía de aquellas personas que dicen de que Dios, Deja el pipí, haceme tu pregunta. de que Jesús no es Dios aquí en la tierra. Escúchame, haz tu pregunta, tranquilo, yo te voy a hacer la mía. Listo. Adelante. Señor Kelvin, Adelante. ¿se puede presentar antes, por favor? Porque hay personas que no lo conocen por acá. Bueno, mi nombre es Kelvin López, ex predicador católico, antes predicaba herejía, palabra de hombre, ahora evangélico, predico palabra de Dios, amén. Saludo a los HS ahí, a mis compañeros, a mis amigos también y a todos los cristianos evangélicos, que Dios les bendiga, somos el terror de los católicos. Adelante. Listo, señor Kelvin. Señor Kelvin, la pregunta es, aquella persona, escuchen, vamos a hablar sobre la divinidad de Dios, vamos a ver si Dios, vamos a ver si Jesús no fue Dios aquí en la tierra. Señor Kelvin, por ahí uno de sus hermanos, quiero ser claro de una vez porque para mí es muy importante, ya que ustedes dicen ser trinitarios. Deja de llorar. Ya que ustedes dicen ser trinitarios. Uno de sus hermanos dice que Jesús no fue Dios aquí en la tierra. ¿Es un verdadero cristiano o es un hereje? Lo escucho, por favor. Y vamos a ir a la Biblia. Si usted me va a hablar de otra cosa, señor Kevin. ¿Se recuerdan lo que yo les dije? Así se demuestra el miedo. ¿Por qué no me hace una pregunta a mí? Es como que yo le diga, sus hermanos dicen que Jesús miente. Una pregunta. Sus hermanos dicen que Jesús miente y que Pablo miente. ¿Qué es eso, soldadito? ¿Dónde está el...? No es que pones a temblar los evangélicos. Le estoy haciendo una pregunta. No es que los evangélicos te tienen miedo. No Oiga, es que muy te bien, ponen en video. Escúchame. No es que en videos te ponen ahí el terror de los evangélicos y tienes que mencionar a otra persona para hacerme una pregunta a mí directamente. Claro. Hay que denunciar las herejías, Kelvin. Bueno, está bien, hágalo, pero usted ahorita está dialogando conmigo. Listo. Ahorita usted está dialogando conmigo. Imagínate yo queriendo entrevistar a Churromay porque es borracho, contigo a ti. A ver, Señor, por favor, hazte serio. Sí, ok. Hazte serio, Vamos a ver, Kelvin. Vamos a tratar de este tema con delicadeza, educadamente vamos a tratar ese tema. Vuelvo a hacerle la pregunta, señor Kelvin. Uno de sus hermanos, escúchame, ¿ya? Del grupo HS, ya que usted también es HS, y dice que Jesús, y está enseñando de que Jesús no fue Dios aquí en la tierra. Le pregunto, señor Kelvin, su hermano Abel, que dice que Jesús no fue Dios aquí en la tierra, ¿es un verdadero cristiano o es un hereje? Lo escucho, por favor, prenda su cámara, prenda su micrófono, por favor, porque lo tengo muteado. Compra Pamper XL y cierras el canal si te da miedo dialogar conmigo. Compra Pamper XL y cierra el canal. Así de fácil. Si no tienes el valor de hacerme una pregunta doctrinal, entonces compra un Pamper XL, te lo pones y no te metas a estos temas, engañar a la gente. Porque eres muy bueno con los que no tienen la capacidad de dialogar el tema. ¿Sabes qué? Es que ustedes son chismosos. A ustedes les gusta el chisme. A mí me gusta hablar de temas doctrinales. A ustedes lo que les hace falta es la falta. A ver. De esos vestidos, mira. El tema de que si Jesús fue o no fue Dios aquí en la tierra, eso no es doctrinal, señor. Escúchame, sí, pero eso no es doctrinal, señor. Está mencionando personas. A mí hablamos del tema directamente. Mira, es una herejía, señor. A ver. Esos vestidos que le ponen a la Virgen María, que sacan a sacar, que te lo compren. Escucha muy bien. Si tienes miedo. Tranquilo.
No dialoga, Kelvin. pues, entonces, Escucha, Kelvin. Ya a ver, Kelvin, pero escucha. ¿Ahora qué? Te dije. Escucha muy bien. 128 personas, escuchen, este señor no me va a preguntar ninguna pregunta doctrinal. Así de fácil. Escuchen, voy a ir a la Biblia. Póngale, por favor, muteen el micrófono, por favor. Muteen el micrófono. Aquí no hay nadie más. Para que se den cuenta de que aquí no hay otra persona más. No hay nadie más. Nada más él y yo estamos aquí. Escuchen. El Evangelio de San Juan, ¿ya? El Evangelio de San Juan 1 dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Oigan muy bien. Y el verbo era Dios. Oigan lo que dice en Juan 1:14. Escuchen muy bien. Allá mismo, en el Evangelio de San Juan. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen lo que dice. Y el verbo se hizo carne. Oigan muy bien. Y el verbo se hizo carne. Juan 1:1. Escuchen lo que dijo. El verbo era Dios. Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne. Ese verbo que se hizo carne, oigan muy bien, es Dios. O sea, Jesús. Le pregunto, señor Kelvin, su hermano, que se escuche muy bien, su hermano Abel, que niega y enseña que Jesús no fue Dios aquí en la tierra. Pregunto, hermano, ¿y por qué metes señor, pregunto, bien? ¿Es un verdadero cristiano, sí o no, señor? Yo para hacerte una pregunta no necesito meter a ver, borracho. permítame, señor, permítame. Yo tranquilo, usted y yo vamos a dialogar, nada más, sí, tranquilo. Nosotros, sí. Sí, pero escuche, claro. Ponte los pantalones, claro, pero vamos a hablar de este tema. Deja el chisme. Vamos a hablar de este tema porque ya basta de tanta herejía de ustedes, porque ustedes lo que enseñan son herejías, ¿ya? Le pregunto, señor, vuelvo a preguntar otra vez. Escúcheme lo que le estoy preguntando, señor Kelly. Ahí sigue hablando porque está muteado su micrófono. Aquí no vengo a hacer que se orinen. En tu canal vengo a hacer que te orines. Sí, dale. tenga la capacidad de dialogar entonces el tema. Dale la pregunta. Listo. Dale, no metas a personas. Señor Compórtate Kelvin. como un hombre. Listo, dale. señor Kelvin. Su hermano Abel, que niega que Jesús no fue Dios aquí en la tierra, ¿es un verdadero cristiano o es un hereje? Responda. Una falda, no te metas a estos temas. Responda. Si no tienes la capacidad. Hazte hombre, ponte pantaloncito. Responda. Ponte pantaloncito, sino que te pongas un vestido de esos que le compran a la Virgen, chismoso. Parece vieja, calduda, hablando de los hombres. Que tienes que mencionar a otro hombre. Vengo a hablarte del borracho de tu hermano yo aquí. Escuchen, a mí no me interesa. Usted puede hablar del quien sea. Usted puede hablar del quien sea. Escúcheme. Pero para mí es muy importante. Oigan, tranquilo. Tome aire, señor Kelly, porque aquí no... Tome aire, respire. Yo te menciono a ti cuando le hago una pregunta. Cuente después de mí, señor. 1, 2, 3. Relájese, tome su agua, señor, porque aquí se va a desmayar usted en este canal. Oiga, tú el que se está orinando. Negar que Jesús no es Dios aquí en la tierra es negar la Trinidad. Tiene la capacidad de hacerme una pregunta. Por favor, bíblica. Kelvin. A sus apologistas. Kelvin, a ver, veamos. Señor, sí, claro. Para mí es muy importante. Oiga muy bien, escuchen. Negar de que Jesús no fue Dios aquí en la tierra está negando la Trinidad. Y ellos que dicen ser trinitarios y uno de sus hermanos dice y enseña de que Jesús no fue Dios aquí en la tierra, es una herejía que ya fue condenada en el Concilio de Nicea. Esa herejía ya fue condenada. Y hoy volvemos a ver otra vez el arrianismo. Le vuelvo y le pregunto otra vez, señor Kelvin. ¿Conmigo es serio? De cartón. No, que va a ser serio hablando señor, de la gente. Conmigo las cosas son serias, señor. Que habla de otro hombre? Vuelvo y le pregunto por última vez. Por última vez le hago la pregunta. Papi, anda a buscarlo él a su canal. Aquí estás conmigo. Sí, claro. No te metas a esto si tenés miedo. No tengo ningún miedo. Le vuelvo a hacer la última vez, le vuelvo a hacer la pregunta. Señor Kelvin. No vas a tener que bajar. Señor Kelvin, su hermano Abel, que niega de que Jesús no fue Dios aquí en la tierra, ¿es señora? Un verdadero cristiano o es escúchame, dame la pregunta. Hereje? Responda. Pregunta a mí, papá, me la pregunta, sí, le estoy preguntando a usted. Hombre, soldadito de cartón, prenderle 4 le estoy preguntando a usted. Prenderle 4 velas a tu virgen que no te va a ayudar. Le estoy haciendo la pregunta a usted, señor Kelvin.
Señor Kelvin, vuelvo y le hago la pregunta. ¿Aquella persona que niega que Jesús no fue Dios aquí en la tierra es un verdadero cristiano o es un hereje? Solo quiero que me conteste, Haceme señor. la pregunta. Todos los católicos son herejes. Todos los católicos son hijos de Satanás. Si se dan cuenta, no tiene la Tú eres un hijo de capacidad. Satanás. No, tienes No pipí. tiene la Hazme capacidad. la Escuche, pregunta. güey. No tiene la capacidad de dialogar con Hazme el la soldado Alex. ¿Sí se da pregunta. cuenta? Bájame si quieres. No, era si que quiere, primero váyase. quería que- Yo no lo voy a Ya- bajar. Yo no lo voy a bajar, señor Kelvin. Si ya quiere, prendí váyase. cámara. Ya prendí cámara. Sí, Ahora, si ¿qué quiere, quieres? váyase. Dijiste que te querías que Váyase. prendiera cámara. Si quiere, váyase, señor Querías que Kelvin. prendiera cámara. Kelvin, Ahora sí, que la claro. prendo, me dice que vas a hablar conmigo y me estás Claro, no hablando vas a responder, de chisme. Kelvin. Hazme una pregunta bíblica si tienes. Ok, bíblicamente, listo. Escuchen, Vale. güey. Le Eso voy a sí hacer me la gusta. pregunta bíblicamente. Escuchen muy Así bien. me gusta, así me gusta. Escuchen. Dale, Juan compórtate 1.1 como y Juan varoncito. 1.14. Juan 1.1 y Juan Adelante. 1.14. Adelante. Oigan bien, el verbo era Dios. Juan 1.14. El verbo se hizo carne. O sea, ese carne que era Dios se hizo carne. Es Jesucristo. Le vuelvo y le pregunto. Ujú. Señor Ujú. Kelvin, Adelante. La pregunta ¿Jesús bíblica. fue Adelante. Dios aquí en la tierra según lo que dice la Biblia? ¿Sí o no? Porque uno de sus hermanos niega de que Jesús no fue Dios aquí en la tierra. Responda, señor. ¿Es un verdadero cristiano o es ¿Con un ropa hereje? interior quiere sudar este? Mira, haz la pregunta, sí me gusta, haz la pregunta. Sí, Sí, le claro, estoy haciendo la Jesucristo fue- pregunta. Bueno, Jesucristo fue Dios, así, amén. Le Ahí estoy está. haciendo la pregunta, pero Sí, eso no te es la estoy pregunta. contestando. Jesucristo Le fue estoy Dios, haciendo, claro. sí, le Sí, estoy te haciendo estoy la pregunta, contestando. Kelvin. Adelante. La pregunta es, su hermano que niega de que Jesús no fue Dios aquí en la tierra, ¿es un verdadero cristiano o es un hereje? Esa es la pregunta. Usted ahora ya me lleva dos preguntas. ¿Se No, dan no, no, cuenta? señor. Así los Señor pongo a Kelvin, temblar yo le estoy y dando vengo a sus Biblia. canales a retarlos porque al mío no tienen valor de ir. Listo. Entonces no va a responder. Sí, Jesús es Dios. Sí. No va a responder, pero esa no es la Sí. pregunta. ¿Cuál es? Yo le estoy Me hiciste preguntando. dos. Ajá. Uno de sus hermanos, según lo que dice el texto, de que el Yo les verbo, dije, yo les de dije. que el verbo, escuche muy bien. No va a dejar que, yo le contesto, No, no va a es dejar que- que salga de ahí porque a lo ver, va a a ver. refutar. Si él deja que A yo ver. le haga una pregunta, Escúchame pues, Kelvin, escúchame pues, escúchame pues. entonces compórtate, Tranquilo, estás quedando escúchame pues. exhibido ante tu Pero ante- escúcheme ante tu pues, audiencia. tranquilo. Dale, dale. Escúcheme pues, escuche. Dale, soldadito, Juan dale. 1.1 dice que el verbo era Dios. Y en Sí, Juan 1.14 excelente. dice que el Ahí va verbo bien. se hizo carne. ¿Ya? Ahí va bien, El ahí va verbo bien, se hizo carne. excelente, Biblia. Entonces, Jesús es Dios. ¿Ya? Jesús es Dios. Ahora escuche muy bien. Y aquí viene la pregunta. Aquí viene la pregunta. Aquí viene la pregunta. Uno de sus hermanos que niega de que Jesús no fue Dios aquí en la tierra, ¿es un verdadero cristiano o es un hereje? Vamos, Kelvin, responda. Así los pongo, ¿se dan cuenta? Así los exhibo yo. Graben, señores, Responda. graben. Graben ahí, mire, así le hace Sí, ahorita. graben. Graben. Deberías de chequear el asiento donde está. Sí, graben. No Ya no va a tiene el responder. valor de dialogar doctrinalmente conmigo. Yo estaba acostumbrado Claro, a estamos chisme hablando de todo católico, doctrina. viniéndome a hablar de otra De persona. doctrina. O a ver, dígame usted. Ah, yo Decir no que sabía Jesús, que- decir yo que no Jesús sabía no fue que Dios había aquí en la doctrina. tierra. Yo no Decir que sabía que Jesús, había la decir que doctrina. Jesús no fue Dios aquí en la tierra. ¿Es una doctrina, señor Kelvin? ¿Por qué no responde la pregunta? Sí, eso sí, pero la persona no. Listo. A mí habla, ¿Por qué habla no conmigo. responde la pregunta? ¿Tiene ¿Cuál es miedo tu de denunciar miedo? esa herejía, señor ¿Cuál Kelvin? es tu miedo? ¿Cuál es- No hay miedo, ok, a ver. El señor Kelvin dice que tengo miedo. A ver, estamos aquí, usted y yo estamos miedo? solos Señores, dialogando, abajo, pero quiero que que me haga una responda, pregunta Kelvin. bíblica. Abajo, que me haga una pregunta Sí. bíblica. Sí, listo, bíblica. Ya le estoy Bíblica, diciendo. vamos, Juan sin meter a nadie 1.14, más. el verbo se hizo carne, Yo ya. no voy a meter a ningún Listo, hermano escuche muy bien. tuyo y no Juan metas a ningún 1.14, hermano mío. le voy a Adelante. dar Biblia, yo le voy a dar Dale. Biblia y escuchen y graben Dale. todo esto, escuchen. 600 personas Grábenlo. conectadas aquí. Juan 1.1, el verbo era Dios. Juan 1.14, Amén. el verbo se hizo carne. O Amén. sea, Jesús, ¿ya? Dios, está hablando de Jesús aquí, Jesús. Jesús es Dios aquí en la tierra. Y la pregunta Amén. es, señor Kelvin, por última vez le vuelvo a preguntar, si no, retírese por dignidad. Le vuelvo Dale. a preguntar por última vez, señor Biblia, Kelvin. pregunta bíblica. Tu doctrinal. hermano que niega que Jesús no fue Dios aquí en la tierra, ¿es un verdadero cristiano o es un hereje? Señor, yo vengo a dialogar temas bíblicos, no hablar de los hombres. Sí, es Aquí- Biblia, le estoy hablando de aquí Biblia. mire, aquí el que habla de los hombres
que se ponga una faldita mejor. Ponte Le una estoy faldita, hablando papi. de Biblia. ¿A poco no es Biblia? Apologista. Sí. Le estoy hablando de Biblia. ¿A poco no es Biblia? Yo no sabía que Abel era Biblia. Le estoy hablando de Biblia, ¿sí o no? Oigan la ignorancia del... Bueno, Abel es Biblia. Abel es bueno. Escuchen. Entiendo que ustedes A están ver. acostumbrados. Se dicen ser trinitarios, se dicen ser ministros de su comunidad, Te voy a hacer llorar aquí. se Hoy no te dicen va- ser mira, pastores, este es el- se dicen ser pastores y ministros, oigan bien, se dicen ser pastores y ministros de su comunidad, pero no son capaces de denunciar esa enseñanza herética que ellos Tenemos una tienen cantidad de y personas decir aquí que son Jesús no es Dios testigos que aquí en la tienen tierra, es miedo a una hacerme herejía que ya fue preguntas condenada bíblicas. en el concilio de Nicea. ¿Para Yo qué? por eso le hago la pregunta. Y dice que no estoy hablando de Biblia. Claro que sí estoy hablando de Biblia. Juan 1:1, el verbo era Dios. ¿Ya? El Juan micrófono, 1:14, miedoso. el verbo se hizo carne. O sea, No Dios me bajes se el hizo carne. micrófono, Jesús miedoso. fue Dios aquí en la tierra. Sí, pero la pregunta es, uno de sus hermanos que niega de que Jesús no fue Dios aquí en la tierra, ¿es un verdadero cristiano o es un hereje? Esa es la pregunta. Y dice que no le estoy hablando de Biblia. Vamos a ver. Si no va a responder, señor Kelvin, bájese por dignidad, ¿Cuál señor, es tener retírese por miedo? dignidad. Decía antes 726 personas que tenemos aquí decir, tengo miedo. Ok, señor Hable con Kelvin, Pastor ¿va a Kelvin. responder o se va a retirar Dile, por dignidad, señor? A Porque mí, no tiene la a mí una capacidad. doctrina bíblica, no de Si mujer. se da cuenta, porque tiene miedo de dialogar con el soldado. Señor Kelvin, Miedo. señor Kelvin, está hablando conmigo, A mí está una hablando doctrina, conmigo, a mí está una pregunta hablando con bíblica. uno que sí conoce, Kelvin. Está hablando con uno que sí conoce. Y usted, Kelvin, primera, ¿Qué no fue conoces católico. qué? Segundo, déjese ¿Qué de estar conoces diciendo, qué? ¿Qué deje de conoces estar qué? diciendo, deje de Hablar, estar diciendo que fue católico porque usted no fue católico. ¿Conoces de chisme? Usted no fue católico, ¿De señor chisme Kelvin. conoces? ¿De No chisme fue que católico. conoces? Señor, ¿me va a responder a Hablar la de la pregunta gente o lo que no? te gusta. ¿Me va a responder a la pregunta o no? Dialogarte más bien. ¿Me va a responder sí o no? Ok, entonces responda, señor Kelvin. Yo soy claro y le estoy dando Biblia. Le estoy dando Biblia. Juan 1:14. El verbo se hizo Miedoso, carne. pipirrín, Jesús, pipirrín. Dios se hizo Pipirrín, carne. O sea, Cristo. Pipirrín, O sea, fue escuchame. Dios aquí en la tierra. Y uno de sus hermanos dice que Jesús no fue Dios aquí en la tierra. Le pregunto, Kelvin. Pipirrín, te estás quedando Denuncia esa evidenciado. herejía. Su hermano que Pipirrín, niega de que Jesús no fue pipirrín. Dios aquí en la tierra, ¿es un Escuchá. cristiano o es un hereje? Pipirrín, escucha, no me bloquees el micrófono, ¿por qué me lo cerras? No le estoy muteando el micrófono, pero ¿Por qué responda me pues. bloqueas el micrófono? Responda, Kelvin. Te dije ahora, ¿me vas a dejar hablar o no me vas a dejar hablar? Sí, Primero listo, querías ok. ahí, ¿viste? Me voy a Prendí callar, cámara. me voy a callar, listo, tranquilo, Bueno, tranquilo. hacerme una a ver. pregunta bíblica. Ok, listo. Juan 1:14, el verbo se hizo carne, o sea, Dios. Jesús fue Dios aquí en la tierra. Le pregunto, ¿ya? Según el texto ¿Cuántas de que preguntas Jesús, son, entonces? según el texto dice que Dios se hizo carne. Jesús es Dios aquí en la tierra. Le pregunto, su ¿Cuántas hermano que niega de preguntas que me vas a Jesús no fue hacer? Dios aquí en la tierra, ¿es un verdadero cristiano o es un hereje? Lo escucho. ¿Cuántas preguntas me vas a hacer? Me estás Una haciendo sola dos pregunta, pero no me ha respondido, señor. Responda. ahí. Vamos, ¿cuál es el miedo que tenés? No me vas a dejar que te pregunte, porque tenés miedo. ¿Por Pero qué me tiemblas? respóndeme, Kelvin, respóndeme. Bueno, hazme la pregunta doctrinal. Deja el Listo. chisme ya. Ey, Doctrinal, deja el listo. chisme. El En verbo serio, se hizo carne. Escuche muy ponte el bien. pantaloncito. Listo. Hazme la pregunta El doctrinal. Deja de verbo, meter a sí, tercera ahí persona. le va, ahí le va, ahí Ok, le va, deja de meter a ahí le tercera va, persona. ahí le va. Dale. El verbo se hizo carne. Escuchen muy bien. Bíblicamente, escuchen. Juan 1:1. Óigame, el verbo era Dios. Juan 1:14. Escúchame para que vean que sí le estoy dando Biblia, para que después no venga a decir barrabasadas por acá. Juan 1:14. El verbo se hizo carne. O sea, Jesús, ¿ya? Que es Dios, fue Dios aquí en la tierra. Escuchen bien. La pregunta es, negar que Jesús no fue Dios aquí en la tierra, puesto que uno de sus hermanos, señor Kelvin, niega de que Jesús no fue Dios aquí en la tierra. ¿Es un verdadero cristiano o es un hereje? Bueno, señores, Me ya quedo vieron callado. este Dale. soldadito de papel, ya vieron que no va a salir de ahí, nadie lo va a sacar de ahí. ¿Verdad? Es como el burro con un bozal en la boca, no va a salir de ahí, me tiene miedo.
Si se dan cuenta, no puede responder, no tiene la capacidad No me va a hacer de ninguna demostrar, pregunta doctrinal, no tiene ¿verdad? la capacidad Porque no de tiene la denunciar capacidad de dialogar esa conmigo, ¿verdad? enseñanza herética. Si se dan A estos cuenta, así es que se refutan. oye, y para eso se dicen llamar pastores, Aquí para en sus eso se propios dicen llamar canales se ministros, refuten. Sí, para ministro. eso se dicen llamar ministros de su comunidad, señor Kelvin. Ministro, No tener la capacidad de denunciar esa enseñanza herética de su hermano Abel. doctrinales. Sí, le estoy hablando doctrinalmente, señor. No, señor, Abel Le no es estoy ningún hablando libro. tema doctrinal. ¿Es un libro, Abel? A ver, ¿Doctrinal? el tema de que Jesús fue, el tema aquí es, de que Jesús fue Dios aquí en la tierra, ¿sí o no? Mira, Abel, ¿Sí o no? háblame de esta basura doctrinal, mira. vean. No, de esta basura doctrinal, mira. Esta basura doctrinal. Si se dan cuenta. Si se dan cuenta, porque no tiene la capacidad. Sí, no que dice que, señor Kelvin, que ustedes son pastores, ya, váyase. 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 ¿Sí se dan cuenta? No tienen la capacidad de dialogar. Y si hay un HS más que quiera subir acá arriba, que suba, no hay ningún problema. Que suba. Que suba. Vamos a ver si ese su otro hermano tiene la capacidad tiene la capacidad de dialogar.